Hola, estimados seguidores de CEA-CCNA, en esta oportunidad, capítulo 4, acceso a la red. Recuerden que estamos en un pequeño brief de todos los capítulos del currículo oficial de CCNA versión 6.0. Comencemos. En lo que se refiere al capítulo de acceso a la red, pues no queda mayor remedio que comenzar por la conexión de la capa física, es decir, físicamente cómo accedemos a los dispositivos de red. Por ejemplo, el router que tenemos en nuestro hogar, en nuestra oficina, tiene una serie de puertos físicos a los cuales vamos a acceder para conectar nuestros dispositivos de forma local, bien sea de forma física o bien sea de forma inalámbrica. Y para hacer eso, pues contamos con nuestras tarjetas de interfaz de red de las diferentes tecnologías que hoy en día contamos. En la capa física, recordemos que lo que ocurre aquí es la codificación de una serie de señales y que se transmiten de acuerdo al tipo de medio físico que tengamos para hacerlo. Pues pueden ser medios de cobre, pueden ser medios de fibra óptica o por supuesto pueden ser medios inalámbricos. En este capítulo, que usted verá con mayor detenimiento y mayor lujo de detalles en nuestro entrenamiento personalizado, pues la idea es descubrir todos esos detalles intrínsecos de los diferentes estándares. La idea en esta parte del entrenamiento es que usted conozca los diferentes estándares de red y todas las nomenclaturas que intervienen en el proceso. Recuerda que en la capa física lo que tenemos son elementos que podemos tocar o palpar físicamente y que esos elementos físicos se encargan de la codificación y señalización. Recuerden esto para efectos del examen. En este escenario también podemos contar con los conceptos como el ancho de banda, que no es más que la capacidad de un medio para transportar datos. Aquí es cuando hablamos de megabit, de gigabit, de 10 gigabit, por ejemplo. Y el rendimiento es esa medida de transferencia de bits a través de los medios, es decir, cuántos eficazmente de esos bits llegan a su destino, cuál es la carga útil que ellos transportan, etcétera, etcétera. Si nos fijamos por acá en este diagrama, tenemos algunos de esos puertos físicos que tienen nuestros dispositivos, como los routers, que tendrán diferentes propiedades para transportar datos. Además de eso, también recordemos los puertos de administración para poder configurar el dispositivo, o que hoy en día también podemos utilizarlos a través de interfaces USB. Con respecto a los medios, como les comentaba anteriormente, aquí lo importante es recordar que que existen medios de cobre y que generalmente de esos medios de cobre, uno de los más icónicos es el cable de par trenzado. Recuerden que son 4 pares de cables que tienen una configuración trenzada con propósitos muy específicos. Ese trenzado tiene una razón de ser que estudiaremos precisamente en detalle en nuestro entrenamiento personalizado. De esos cables de UTP también se lo pueden encontrar con algunas otras variaciones, como el STP, que es Shielded. Ahí encontramos simplemente como una protección adicional para evitar las interferencias electromagnéticas. Dentro de la familia del cobre también encontramos el cable coaxial, y uno de los detalles que tenemos que añadir a esto pues es que esos cables tienen un recubrimiento que puede ser un factor determinante en los casos de que, por ejemplo, exista el peligro de algún incendio o algún peligro eléctrico. Hay algunos de estos cables que hoy en día tienen recubrimientos ignífugos que evitarían una propagación más rápida en caso de incendio. Entre otros detalles de este capítulo, están las categorías de los cables. Pues a mayor número de esa categoría, por ejemplo, tenemos cables de categoría 5, de categoría 5E, categoría 6, 6A y así sucesivamente. A medida que esa categoría se va elevando, pues aumentan las eficiencias de ese cable. Generalmente, pues en cuanto a la pureza del cobre o a lo centrado que está en los núcleos de cobre dentro del recubrimiento plástico. Otra de las cosas muy importantes para los efectos del examen es entender que si el cableado está basado en cobre, pues es muy susceptible a la interferencia de radiofrecuencia o la interferencia electromagnética. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en este capítulo son las famosas normas EIA-TIA 568A o 568B, que son las que determinan finalmente si nuestro cable es cruzado o si es directo, y en función de eso, qué dispositivos podremos interconectar entre ellos. Y que por supuesto, como les comentaba, aquí está conexión directa, conexión cruzada, o también puede ser un cable transpuesto o una conexión de consola. Siempre es bueno que nosotros como especialistas de redes pues conozcamos cómo es ese arreglo de pines, para al visualizar un cable cualquiera sea, más o menos sepamos interpretar de qué tipo de norma se trata el cableado. Y esas normas, son muy fáciles de aprender, ese código de colores que también pueden encontrar de forma libre en internet y aprendérselos y memorizarlos. Otro elemento que
que tenemos hoy en día para interconexión es la fibra óptica, ¿sí? Entonces, básicamente, una de las características principales de ella es que podremos transmitir datos por mayores distancias. En este caso ahora tenemos hilos de fibra de vidrio, o en este caso ya actualmente tenemos también plástico presente. Y bueno, obviamente son inmunes a la interferencia de radiofrecuencia o a la interferencia electromagnética. Ese es un dato muy importante para los hechos del examen. Acá tenemos una breve composición de lo que sería todos los componentes de un cable de fibra, el núcleo, efectivamente por donde pasan los datos. También tienen una cubierta de plástico y otra serie de cubiertas que evitan que ese rayo de luz o ese haz de luz escape del cable. Otro de los datos muy importantes en este sentido es entender que existe una fibra monomodo, es decir, un solo haz, con una fuente de luz generalmente mucho más potente que la otra, que es el multimodo, donde son múltiples haces. Generalmente entonces las monomodos son para largas distancias, comparado con las multimodo, que son para distancias más cortas. Otra de las cosas que también se deben ver en detalle en esta parte del curso son los tipos de conectores de fibra óptica, que los invito a buscarlos por internet. Ahí les dejaré en la descripción un link genial donde pueden ver los diferentes tipos de conectores, porque en el mundo de fibra esto es algo que generalmente sufre un fenómeno anárquico porque hay muchos estándares, y bueno, lo que sucede es que generalmente los fabricantes o los consumidores suelen inclinarse a ciertas opciones comparadas con otras. También hay un cierto apartado con las pruebas que le podemos hacer al cable para entender si hay una total conectividad o si hay fallas, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, en esta lámina podemos ver algunas comparaciones entre el mundo del cable UTP o el cable de par trenzado y el cable de fibra. Si usted siente que en algún momento vamos un poco rápido, pues recuerde que estamos en el mundo de YouTube y usted puede detener este video, retrocederlo, tomar nota, lo que usted considere necesario, pues para comprenderlo lo más rápido posible. Y además hay que adicionar, recuerde, esto es un pequeño brief. La idea es que usted pueda seguirnos en nuestras conversaciones gratuitas en internet en el canal, o bien dirigirse a nuestra página y contactarnos en nuestras redes sociales para cualquier tipo de entrenamiento personalizado. En el mundo inalámbrico, otro tema muy interesante, están muy de moda, por supuesto, por este fenómeno de la movilidad. Tenemos conectividad a la red en casi cualquier parte, y para ello, bueno, aquí tenemos algunos de los estándares: Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, algunos de ellos que están siendo bastante transformados hoy en día. Por ejemplo, el mundo del estándar Wi-Fi, que está todos los días mejorando para darnos mayores tasas de rendimiento, sobre todo hoy en día en el hogar, que tenemos múltiples dispositivos con fines de entretenimiento que consumen grandes volúmenes de ancho de banda, y además la población, la densidad de dispositivos que tenemos dentro de un mismo espacio representa retos increíbles hoy en día para los diseñadores de redes inalámbricas. Algunas de las cosas que debemos también adicionar en este capítulo, pues, son los protocolos de la capa de enlace de datos. Recuerden, capa 2 del modelo OSI, algunos de los estándares de la IEEE, de la ISO, del modelo ANSI. Otra cosa súper importante son estos datos así como minúsculos y detalles al fin y al cabo, que son las piedras angulares. En la capa 2 existen dos subprotocolos, el protocolo LLC y el protocolo MAC. Básicamente el LLC se comunica con las capas superiores, le da servicio a las capas lógicas, ¿sí? Y luego la capa MAC, que define los procesos de acceso al medio, es decir, prepara los datos justo antes de salir al medio seleccionado por usted. Como pueden ver, puede ser fibra, puede ser inalámbrico, puede ser de cobre, etcétera, etcétera. Recuerden que aquí en este caso la PDU se llama TRANSMAC. Otra de las cosas que también vamos a ver en este capítulo son los famosos modelos CSMA-CD y CSMA-CA. Entender básicamente que los dispositivos deben tener una serie de reglas para poder acceder a los medios, y de acuerdo al tipo de tecnología que utilicemos, pues esas reglas están de alguna manera implícitas, ¿no? Otra cosa que tenemos por acá es diferenciar lo que es la topología física de la topología lógica. Es decir, una cosa es lo que usted puede ver físicamente desplegado en los dispositivos, y otra cosa es el arreglo lógico que esos dispositivos tienen, bien sea por la separación de tecnologías o bien sea por asignaciones de direccionamiento del tipo que usted escoja. Las topologías de redes WAN, acostumbrarnos a literalmente entender el concepto, así como ya entendemos que hay topologías lógicas y físicas, pues bueno, esto también se aplica en este entorno. Conocer las topologías más esenciales, las tecnologías punto a punto, así como esta, ¿sí?
Nótese que aquí punto a punto significa que los dispositivos están conectados. Nótese que punto a punto es una de esas topologías muy comunes, muy frecuentes. Suele ser un poco confuso entender punto a punto y peer-to-peer, pero básicamente es dos dispositivos que están conectados directamente. Pero aquí entra esa ambigüedad de entender que los dispositivos bien pueden estar conectados físicamente uno al lado del otro, o bien, como en este escenario, donde los dispositivos tienen que atravesar una red de un tercero. Entonces aquí tendremos una topología punto a punto, pero de forma lógica, ¿sí? Los dispositivos creen que están conectados uno al lado del otro, pero realmente tienen que atravesar esta red lógica. También tenemos la famosa topología hub and spoke, ¿sí? Tenemos un hub en el centro y luego las sucursales o los rayos que están conectados a ese hub. O también tenemos una topología totalmente mallada. Generalmente todos los dispositivos tienen una conexión con el resto de los dispositivos. Eso también se puede lograr de forma lógica. Las topologías físicas de LAN generalmente comparten características muy similares. Acá rescatamos la vieja topología bus, ¿sí? Luego también tenemos la topología muy parecida hub and spoke, como lo vimos anteriormente. También tenemos la topología de anillo y también tenemos la estrella extendida, o también tenemos la combinación de múltiples topologías para cumplir distintos propósitos. Por último tenemos el conocimiento de lo que será el encabezado de la trama. Entender básicamente que una trama tiene esta composición que está acá. Sencillamente tiene un encabezado, luego tiene los paquetes que está transportando, que generalmente tienen un tamaño de 1500 bytes. ¿Sí? De hecho, toda la trama por defecto, si es Ethernet, tendrá un tamaño de 1518 bytes. ¿Sí? Estos son datos que uno tiene que saber, sí, como muy básicos. Y por último, que la composición de la trama tiene una cola, y en esa cola lo que hay es un componente que sirve para la detección de errores. Es decir, existe un algoritmo, generalmente CRC, que sirve para detectar errores en la trama. ¿Sí? Recuerden que la conmutación en capa 2 es muy rápida y debe haber un mecanismo mínimo de corrección de errores o de detección de errores para descartar tramas que tengan algún tipo de error. Particularmente en el encabezado puede estar información como el inicio de la trama o algún mecanismo de sincronización de dispositivos. Bueno, por supuesto hay otros datos como el direccionamiento, que aquí es muy importante recordar que no se trata solamente de tecnología Ethernet, también existen otros protocolos de capa 2 como PPP, como HDLC, que en su momento, cuando ustedes ven estos temas en los siguientes módulos, pues van descubriendo que en líneas generales todas las tramas tienen esta composición, pero que tienen sus variaciones de acuerdo al tipo de protocolo de capa 2. Bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Nos vemos entonces en el siguiente de esta serie de videos de Brief de CCNA. Muchas gracias por vernos.